Bueno, vamos a empezar ahora con el tema 3, que es la integral de superficie. Y el tema 4 va a ser el teorema de Stokes, y ahí es donde vamos a revisar los teoremas de Green, Stokes y Gauss este, para el espacio euclidiano, en R3, digamos. Ok, la primera cuestión que tenemos que revisar es algo que el semestre anterior dio Karen, que no di yo necesariamente, bueno, que realmente no di yo más bien, y es el tema de superficies. Entonces, por lo que veo en el temario de cálculo 4 está, y hay que volver a ver todo esto del plano tangente, etcétera. Ok, superficies es el tema 3.1 que vamos a revisar. Y lo que vamos a ver es, bueno, el objetivo de todo esto va a ser eh, ver una generalización más del concepto de integral a varias variables. Ya hemos visto dos de ellas que han resultado en la integral de volumen, la integral de línea, y ahora esta tercera forma va a ser la integral de superficie. Entonces, para ello necesitamos revisar, en el caso de los poquitos que llevaron esto en cálculo 3 con nosotros, volver a revisar el concepto de superficie. Y bueno, para los que no lo han visto, precisamente por eso lo vamos a analizar nuevamente. Y para complementar esta discusión, daremos al final, o bueno, daré al final la generalización de esta idea para deshacerse del espacio de fondo y tener a la superficie definida sin necesidad de tener un espacio donde esté inmersa. Y ese concepto va a ser el concepto de variedad diferenciable. No vamos a ver variedades topológicas, nada de eso, pero simplemente es para que vean cómo con todo esto que están aprendiendo aquí, se pueden generalizar las ideas a cosas un poco más avanzadas. Eh, bueno, hacer notar que cada superficie por sí misma va a tener un cálculo diferencial e integral, este, que va a ser, es, mm, en cierto sentido, como un cálculo heredado de Rn. Sin embargo, por supuesto, cuando se deshace uno de ese espacio de fondo, que es cuando se ven variedades, ese cálculo es un cálculo propio de la superficie. Y en el caso general, un cálculo propio de la variedad. Eh, y los elementos de ese cálculo diferencial integral van a pertenecer estrictamente a la superficie nada más, y no van a pertenecer a Rn, en el cual la superficie está inmersa, digamos. ¿Qué más? Bueno, y una vez que se elimina ese espacio de fondo, todo ese cálculo va a pertenecer intacto, va a permanecer intacto, dejando este solamente a la pura superficie como una entidad independiente de ese espacio de fondo. Después, en geometría riemanniana se demuestra el teorema de Whitney, que nos dice que toda variedad diferenciable se va a poder encajar en un R n más 2, ¿no? Toda variedad que tenga dimensión n
se va a poder encajar en un Rn+2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tenemos una superficie en 2 dimensiones, siempre esa superficie la vamos a poder encajar en un R4. Ahora, ¿qué significa esto? Nosotros lo que vamos a analizar son superficies inmersas en R3, con las definiciones que vamos a dar. Por ejemplo, la esfera. La esfera es una cosa que tiene 2 dimensiones, o sea, estamos hablando de la superficie de la esfera, no de la esfera sólida, de la superficie. Es una cosa de 2 dimensiones que está metida en R3. Sin embargo, cuando se encuentran estas generalizaciones se ve que tomando esta definición se pierden un montón de superficies 2 dimensionales que no están inmersas en R3 o que no se pueden encajar en R3. Un ejemplo de ese tipo de superficies es la botella de Klein, que es una superficie de 2 dimensiones que no se puede meter en R4, que ya han visto el dibujito que, bueno, pueden buscar en internet. Entonces, justamente por eso se generaliza esto a esos espacios y la idea es quitarse de encima el espacio de fondo para que la cosa sea independiente de eso. Entonces, ¿qué va a ser una superficie? Superficies en R3 vamos a tratar nosotros ahorita. Entonces, para empezar, una superficie en R3 va a ser un subconjunto de R3. Digamos, vamos a tener el espacio y una superficie de R3 intuitivamente vamos a pedir que sea un subconjunto 2 dimensional de R3. Por supuesto, no todos los subconjuntos de R3 van a ser superficies. Entonces vamos a tener que pedirle cosas especiales a estos subconjuntos. Para empezar, que sea algo suave y que tenga 2 dimensiones, por supuesto. Y esos requerimientos o sea, la idea es que uno puede tener, más bien la idea principal es que cuando tengamos ese subconjunto en R3, nosotros en una vecindad de un punto de ese subconjunto, en una vecindad, ese, ese pedazo se vea como R2, digamos, en este caso. O sea, que sea plano. Por ejemplo, la esfera o la Tierra. Entonces, nosotros estamos aquí caminando porque estamos en una vecindad muy pequeña de la Tierra. Y justamente en esa vecindad pequeñita la Tierra parece un plano. Entonces, intuitivamente lo que se va a hacer es que nosotros podamos tomar un pedazo de plano, por ejemplo una lámina, pensemos así en términos físicos, por ejemplo una lámina, y que nosotros la podamos estirar de manera suave para formar la superficie que queramos, ¿no? O sea, que podamos estirar esto o contraerlo sin romperlo, básicamente es la idea. Y lo podamos deformar de manera que construyamos pues algún subconjunto de R3. Entonces, esa idea va a estar plasmada en la siguiente definición, que sería, bueno, la primera 3.1.1 y vamos a definir eso que dije de la lámina como una función. Entonces, a esa función le vamos a llamar una carta de coordenadas
eh, que la vamos a llamar propia, aunque regularmente se utiliza el término una carta coordenada o una parametrización, este, una parametrización o una carta coordenada o cuerda coordenada propia, como aquí, pero hay algunos libros que definen simplemente una carta de coordenadas y después definen una carta de coordenadas propia pidiéndole algo extra. Una carta de coordenadas propia va a ser una función que vamos a denotar con esta letra phi, que va a ir de un subconjunto en R2 a R3, es decir, va a ser como estas funciones que hemos estudiado que van de Rn a Rm, en realidad, tal que sea una carta de coordenadas de phi es un mapeo regular no sé cómo ponerlo así. Es un, si es que sí lo tengo que poner, es un mapeo regular que es un homeomorfismo de un abierto de R2 en R3. Este, entonces muchas veces definen carta de coordenadas simplemente como un mapeo que sea regular y que sea uno a uno. Y luego dicen un mapeo o una parametrización o una carta de coordenadas propia o parametrización propia es una carta de coordenadas tal que es un homeomorfismo. Recuerden que un homeomorfismo quiere decir que la función phi es continua, es invertible y esa inversa es continua también. Entonces recuerden aquí homeomorfismo, es decir que phi sea continua y phi a la menos 1 también sea continua. Aquí le puse clase C1, no, es continua simplemente. Continua, continua. Que tenga inversa continua, que sea 1, 1, que sea invertible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos pictóricamente? Bueno, lo que ya había puesto, pero ahora vamos a ponerle el visto como una transformación que va de R2 a R3. Digamos que en este R2 tomamos coordenadas B y en este R3 tenemos coordenadas X, Y y Z. Entonces, nuestra carta de coordenadas propia toma un subconjunto de R2 en general, de tal manera que este es un coma B, y entonces lo deforma, o sea, que sea regular quiere decir que podemos deformar esto de manera suave, o sea, que sea regular quiere decir que tiene derivadas de todos los órdenes, pero eso lo iremos tratando ahorita. Lo importante es la idea que esta cosa se deforma de manera que producimos un subconjunto de dos dimensiones que está en R3. Entonces, esta cosa de aquí, que sería phi de u, b, que sería un punto P de x, y, z en R3, y esta cosa es la imagen de ese conjunto U después de haberlo deformado, estirado, sin romperlo. Y
de manera tal que podemos volverlo a regresar a su forma original, que es lo que quiere decir que sea un homeomorfismo, es decir, que esta fiel a menos uno me regrese este conjunto deformado al conjunto original que yo tenía. Muy bien, entonces, esta imagen de la carta coordenada va a ser el conjunto de todos los valores de phi en U y va a ser un subconjunto de R3 como se ve aquí. Entonces aquí en realidad este mapeo lo que hace es me agarra un conjunto U en R2 y me lo mapea a un subconjunto phi de U que está en R3. Términos un poco más precisos entre comillas. Ahora, ¿qué significa que el mapeo sea regular? Entonces, la regularidad de ese mapeo, hay que recordar que, bueno, antes de eso vamos a recordar la definición. Decíamos en cálculo test, de hecho, que una función f que va de Rn a Rm, y cuando decía el mapeo quería decir que esta función era hasta infinito. Es decir, que existen las derivadas de todos los órdenes de f y además son continuas. ¿No? Entonces, cuando se dice f es un mapeo, quiere decir f es clase C infinito. Entonces, si f es un mapeo, va a ser regular siempre que en cada punto de Rn, el push forward, o recuerden que es lo mismo el mapeo diferencial, por eso fue importante verlo antes, el mapeo diferencial es 1 a 1. Ahora, como este mapeo push forward son transformaciones lineales, se acuerdan, ¿no? Que esta función f generaba un mapeo que era el f estrellita abajo, o lo que era lo mismo la diferencial de f, que era una función que iba del espacio tangente en Rn al espacio tangente en Rm. Es decir, un vector aquí, esta función me lo mandaba en un vector acá, tangente a Rn. Quizá ustedes lo vieron como una función que va de Rn a Rm. Y eso pues es por lo mismo que hemos repetido antes, que está el isomorfismo canónico entre el espacio tangente y el espacio Rn, que ya discutimos anteriormente. Entonces, que sea regular, que creo que lo dije mal acá, pero aquí ya lo estoy diciendo bien, que sea regular quiere decir que el push forward sea 1 a 1. Y ahora, del álgebra lineal, que de hecho este va a ser como el primer problema de su tarea, eh, de los resultados del álgebra lineal, aunque yo haré algo ahorita más adelante, según lo que tengo pensado, del álgebra lineal se puede demostrar, y lo harán ustedes, si no es que ya lo hicieron en cálculo test, que las siguientes condiciones son equivalentes. Entonces, número uno, que este mapeo F estrella en P, cada punto P es 1 a 1. Eso es equivalente a decir que, o sea, si es 1 a 1 quiere decir que es regular, ¿no? Eso por definición. Entonces, si es regular, eso es equivalente a que
el mapeo en un vector tangente sea igual a cero, implique que ese vector tangente es el vector cero. Y esa condición es equivalente a que el jacobiano de la función del mapeo f, es decir, j de f, en el punto P tiene rango igual a la dimensión del dominio, es decir, tiene rango n. Entonces lo que van a tener que hacer es demostrar pues, que uno implica 2, 2 implica 3 y 3 implica uno, y ya se tiene esto. De todas maneras, yo ahorita voy a trabajar sobre esto un poco para que vean cómo funciona, si es que no se acuerdan de lo que revisamos anteriormente. Entonces, la regularidad del mapeo phi que se pide en esta definición este, es la condición, o sea, igual que se pedía para las curvas, es la condición básica para que sea un mapeo suave. Entonces, pedir que sea uno a uno, o sea, pedimos que sea un mapeo, entonces que sea diferenciable, suave, y que sea regular implica que no tenemos autointersecciones. Entonces, la regularidad de phi, eh, es decir, pedir que phi sea uno a uno, eh, es para evitar que phi de u se corte a sí mismo. Entonces, con esta condición estamos dejando de lado cosas que se corten. Y eso tiene que ver con el hecho de que, o sea, por ejemplo, si algo, es que no sé cómo dibujar eso, pero si algo se corta a sí mismo, por ejemplo, aquí, es una superficie como que dé la vuelta y no sé cómo dibujar, pero que se corte a sí misma, digamos, en todo esto. Entonces, esas autointersecciones lo que van a tener es que van a evitar que el plano tangente esté definido en esos puntos de esa superficie, y eso es algo que no queremos porque queremos que sea totalmente suave. Entonces evitamos esos problemas pidiendo que la phi sea uno a uno. Y la condición de pedir que sea un homeomorfismo, esa es una condición que tiene razones más profundas que no vamos a analizar en su totalidad aquí, pero lo único que les puedo decir por el momento es que eh, es para evitar ciertas dificultades técnicas cuando se definen cosas o objetos en cada una de las superficies por el momento, pero esa cuestión va a quedar clara cuando veamos cómo se generaliza esto al concepto de variedad diferenciable y por qué es importante pedir que sea un homeomorfismo. Ok, entonces, en conclusión, dado un conjunto U en dos dimensiones, podemos obtener una superficie doblando ese conjunto U o estirándolo de una forma suave, es decir, no violenta sin que se rompa, y además evitando que haya autointersecciones cuando yo doble esta cosa. Eso no está permitido hacerlo. Entonces, lo que les decía, ahora sí, para tener la definición, una definición adecuada de superficie, vamos a partir de la idea aproximada de que cualquier región suficientemente pequeña en una superficie
se puede o se parece a una región del plano R2. Es decir, en otras palabras, que localmente es una región plana. Y entonces de ahí tenemos nuestra definición de lo que va a ser una superficie. Entonces, definición 3.1.2, vamos a decir que un subconjunto M, muchas veces le llaman S por superficie, nosotros le vamos a llamar M pensando ya en, o sea, va a ser una superficie, pero la generalización de este concepto es el de variedad, el manifolds, entonces de ahí viene esta M, va a ser un subconjunto de R3. Entonces, un subconjunto de R3, vamos a decir que es una superficie regular si para todo punto de ese subconjunto de R3 existe una vecindad en R3, una vecindad del punto P en R3 y una carta propia, sí, que va de U a la intersección de esa vecindad con el conjunto M. Es decir, de un abierto U en R3 en P intersección M, subconjunto de R3, perdón, aquí un abierto de R2. Entonces, eso va a ser una superficie. Es decir, vamos a tener aquí nuestro espacio R2, vamos a tener nuestro subconjunto U, aquí vamos a tener ciertas coordenadas V, y entonces todo punto de aquí, o sea, para todo punto de U, perdón, para todo punto de P, lo mandamos a R3, X, Y, Z, y entonces aquí digamos que este es nuestro conjunto M, entonces U, P, lo vamos a mandar al punto P, que va a ser phi de V, y entonces aquí la intersección con cualquier vecindad, o sea, dado un punto en M, o sea, para todo punto en M, existe una vecindad BDP en R3, las vecindades en R3 pues son bolas, entonces existe una bola, y su intersección con M pues sería este pedacito que está aquí. Entonces ese pedacito sería P intersección M, y esta bola que pintamos acá es el abierto de P, o la vecindad alrededor de P. Y una carta propia tal que nos manda este conjunto U a la intersección de esa vecindad de ese punto con el conjunto M, donde esta phi es diferenciable, es un homeomorfismo y aparte es regular. Es decir, vamos a poner esto aquí, es decir, phi tiene que cumplir por la condición 1, ¿no? Tiene que cumplir las siguientes condiciones. Entonces, número 1, phi es diferencial. Entonces, si estamos pensando en esto de aquí, lo que estamos haciendo es que con esta función phi, al aplicarlo
punto U, B, eso nos los va a mandar a un punto X, Y, Z en R3, es decir, a un punto que tiene coordenadas X, que va a depender de este punto V, Y de V y Z de V. ¿Qué significa que sea diferenciable? Pues, es decir, las X, Y, o sea, las componentes, donde Y es igual a 1 a 3, o sea, X1, X, Y y Z, son, o bueno, vamos a ponerlo explícitamente, tienen derivadas parciales de todos los órdenes en U. O sea, en pocas palabras, que es C infinito y ya. Número 2, y tiene que ser un homeomorfismo. Entonces, como phi es diferenciable, eso implica que es continua. Entonces, se puede pedir que la phi tiene que ser 1 a 1. ¿Para qué? Para que sea invertible. Eso lo puse, creo que no. Si no, aquí se le puede agregar un vector regular 1 a 1 para agregar esa condición si quiere. 1 a 1. Entonces phi es un homeomorfismo y además phi es diferenciable. Eso implica que phi es continua. Además, phi es 1 a 1. Vamos a ponerle aquí. Como phi es diferenciable, entonces phi es continua. Y además es 1 a 1. Entonces, eso quiere decir que existe su inversa, phi a la menos 1, que va de B intersección M a U. Y como es un homeomorfismo, debe ser continua. Es decir, ¿cómo ponemos esto? Esto es phi a la menos 1, es la restricción del mapeo continuo, es decir, es la restricción de una función, vamos a decir f, de un abierto W en R3 a R2, restringido o bueno, definido, es restricción del mapeo continuo f definido en un abierto W que está contenido en la intersección S, en pocas palabras. Y la tercera cosa que tiene que cumplir es que sea regular. Y como hemos visto que sea regular, lo que significa es que para todo punto en U, o sea, aquí noten que los P les estoy llamando a los puntos de la superficie, entonces aquí, digamos este puntito Q, para todo Q en U, el phi forward o el vector diferencial de phi que va de TP de R2 a TP de R3 es 1 a 1. Entonces a B intersección M se le llama, bueno, es la superficie y esta phi es la carta de coordenadas. Entonces, dependiendo qué coordenadas utilicemos, pues esta phi se va a llamar una carta
de coordenadas esféricas, una carta de coordenadas polares, una carta de coordenadas cartesianas, etcétera. Ahorita que veamos el ejemplo de la esfera, a lo mejor queda un poco más claro ahí. Entonces vamos a ver qué significa la condición 3 de una manera que sea más fácil de operar, porque esta definición, como van a ver, es un poco complejo. De hecho, lo que vamos a hacer es ver algunos resultados que nos permitan ver de manera más sencilla si algo es una variedad, una superficie o no. Pero por el momento tiene que ser con esta definición. Es decir, cuando encontremos la parametrización, o sea, el problema es, tenemos que parametrizar una superficie y luego de que la parametricemos tenemos que comprobar que sea C infinito, número 2 que sea un homeomorfismo y número 3 que sea regular. Ahora, lo que les voy a ayudar un poco con su problema uno de la tarea, que es esto en azul. Vamos a ver que este F estrella P, F estrella P sea uno a uno implica que el jacobiano tenga rango n. Y vamos a ver que se escribe de una manera un poco más fácil para que uno pueda interactuar. Entonces, calculemos la matriz de el mapeo push forward de phi q en la base canónica dada por los vectores unitarios i 1,0 y j igual a 0,1, ¿no? Entonces la base canónica ij en R2 con coordenadas, vamos a decir xy, que serían coordenadas x1, x2, que vamos a llamar v. Y vamos a tomar, o sea, vamos a pasar de R2 a R3, entonces necesitamos la base de R3. Entonces vamos a decir sean E1 igual a 1, 0, 0, E2 igual a 0, 1, 0 y E3 igual a 0, 0, 1. La base canónica de R3 con coordenadas, vamos a llamarle YJ, que van a ser Y1, Y2, Y3, y a estas coordenadas les vamos a llamar X, Y, Z. Ok, entonces aquí vamos a empezar a dibujar las cosas para ver qué demonios vamos a hacer para calcular esto y que quede un poco más, y esto aquí lo voy a dibujar en chiquito para que quede un poco más claro por qué vimos las cosas que vimos anteriormente. Entonces, este es el espacio R2. Tenemos U y B. Y entonces nuestras coordenadas son U, B. Y en el espacio R3 tenemos las coordenadas X, Y y Z. Entonces lo que tenemos es un conjunto en R2 y ese conjunto bajo el parche, bueno, también lo dije, que tiene nombre, le dicen parche o vecindad de coordenadas, carta coordenada. Entonces, bajo esta carta coordenada, parametrización parche, como le quieran llamar, lo deformamos y lo convertimos en un subconjunto de R3, que es el phi de U, ¿no? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Déjenme poner otra hoja y luego vamos pintando acá. A ver, como E1 es un vector, es el vector unitario, este, es decir, aquí agarramos un punto Q de coordenadas
u, b. Bueno, aquí las voy a quitar para que no se vea tanto. Vamos a decir acá sea q igual a, y en vez de u, b voy a llamarle u0, b0. Un punto aquí en u. Entonces, como E1 es un vector tangente, o sea, E1 pertenece a TP de R2, perdón, a TP no, aquí sería TQ, en el punto de R2. Eso quiere decir que nosotros tenemos este vector unitario aquí, que es E1. Entonces, voy a explicar qué voy a hacer con este, y luego lo otro ya va a ser simplemente vamos a poner lo que es y ya. Entonces, como E1 es un vector tangente al punto Q en R2, eso significa que existe una curva tal que E1 es un vector tangente a esa curva. Entonces, esa curva que vamos a agarrar va a ser la recta que pasa por el punto P. Es decir, como E1 es un vector tangente, eso quiere decir que existe una curva alfa que vamos a decir que va de 0 a U. A la recta esta, tal que la derivada de esta curva es el vector tangente E1 en el punto Q. Es decir, como, como E1 pertenece al espacio tangente en Q de R2, esto implica que existe una curva alfa tal que E1 es el vector tangente de esta curva en el punto Q. Y bueno, aquí sería E1. Ah, bueno, E1 le llamé I, perdón. Hay que llamarle I, es cierto. Y los I los dejé para el otro. Entonces es I y está anclado en el punto Q. Entonces esta curva, es alfa de U igual a U, B0. O sea, esta recta que está aquí. Entonces, si este punto es un 0, B0, esta altura de aquí es B0. Y entonces nuestra recta es alfa de su parámetro igual a U, B0. De manera que si calculamos la derivada de alfa con respecto de, en este caso el parámetro es U, donde esta alfa es una curva que va de 0, U, abusando de la notación, a R2, bueno, a U contenido en R2. Esta derivada es evaluada en P, es U, la derivada de U con respecto de U es 1, y la derivada de B con respecto de U pues es 0, y eso está anclado en el punto P, que es justamente, perdón, punto P, punto Q, en el punto Q, y eso es precisamente el vector tangente I1, ¿ven? Entonces aquí tengo esto, y tengo esta curva que me manda de aquí a acá. Entonces, nosotros podemos mandar esta curva a una curva sobre la imagen de U haciendo la composición. Entonces, esto nos va a dar una curva que va a ir de aquí a este conjunto de R3 y va a estar dado por alfa compuesta con phi. Entonces, esa alfa compuesta con phi va a ser una cosa que va a ir de 0 a U a phi de U contenida en R3, ¿de acuerdo? Entonces, es una función de R en R3 en el fondo. ¿Y quién es esta phi compuesta con alfa en U? Pues va a ser la phi compuesta con alfa de U. Y esa alfa de U ya encontramos que era U, B0. Y mi parametrización, aquí no la puse, pero ya la había puesto anteriormente aquí. Mi parametrización es
phi de v, eso lo mando a x de v, y de v, coma, z de v. Entonces, componiendo esto aquí me queda x de v0, y de v0 y z de v0. O sea, una curva que podemos definir como beta u, digamos, pero esta curva pertenece a phi de u, o está contenida en phi de u. Entonces, esta curva que está aquí, vamos a pintarla en rojo. La estamos mandando en una curva acá. Como sea, nada más estoy suponiendo que es esta, ¿no? Beta de u. Entonces, a estas curvas, justamente estas imágenes se les llama las curvas coordenadas, de hecho. Ahora lo que queremos, bueno, y este punto Q bajo phi lo mandamos al punto P igual a phi de Q. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el punto P igual a phi de Q es igual a P, perdón, es igual a phi de U0, V0, que serían estas componentes X0, Y0, Z0. Ese es el punto P aquí. Entonces, esta curva que tiene a este como vector tangente, digo, pueden haber otras curvas, un montón que tengan a E1 como vector tangente, pues estamos agarrando la más obvia, la que conocemos, que es la curva coordenada, y esa la estamos mandando acá, que evidentemente no es única la curva que tiene como vector tangente a E1, pero se entiende por qué estamos tomando esta, ¿no? Esta la pasamos para acá. Ahora lo que queremos encontrar es cuál es el vector tangente a esta curva en este punto. Entonces, eso lo hacemos con el push forward. Mandamos el E1 acá. Entonces, justamente este vectorcito azul, la transformación bajo phi, que es este. Entonces, ese azul va a ser phi estrella de E1. Entonces, eso lo que quiere decir es que queremos encontrar que phi estrella en el punto Q aplicado a el vector E1. O si lo quieren poner así, pueden poner la diferencial de phi estrella de Q aplicado en E1. Es exactamente lo mismo, ¿no? Este es el phi estrella, el push forward o el mapeo diferencial, como le quieran llamar. Entonces, esta cosa por definición, como ya habíamos visto nosotros antes, o sea, esto realmente es de phi en Q evaluado en E1. Y esto por definición es la derivada direccional, o sea, es E1, la derivada direccional de phi de Q. A ver si, no, pero ahí eran funciones de Rn en Rm, entonces eso no lo podemos usar acá. ¿Se acuerdan que nosotros definimos, o sea, este phi estrella era el mapeo que va, en este caso iría de R2 al espacio tangente R3. Y entonces nosotros habíamos visto que este, si teníamos un vector B que tenía coordenadas BI parcial I, entonces el push forward de ese vector B se iba a escribir como un vector omega j parcial con respecto de yj, donde estas son las componentes, o sea, tenemos el vector aquí y ese vector lo mandamos acá. Entonces, ya que está acá, lo podemos escribir como una combinación lineal de los vectores unitarios en esta base, que serían las coordenadas yj. Y este omega j, si no se acuerdan de eso, vean ese video donde vimos el push forward. Este omega j está relacionado con las coordenadas de B. Entonces es BI
por la parcial de yj con respecto de xy. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En nuestro caso B es el vector y, es decir, nada más tiene componente, como ese B está en TP de R2, o sea, en general un vector B en TP de R2 lo puedo escribir como B1 por I, o parcial con respecto de U, más B2 por J, que sería parcial con respecto de B, porque aquí las coordenadas son U y B, ¿no? Entonces, acuérdense que estos vectores unitarios eran los que habíamos llamado U1 y esto era la parcial con respecto a la coordenada 1, que en este caso es U, y J sería parcial respecto a la coordenada 2, que es B. Entonces, este vector nada más tiene una componente distinta de 0. Esto lo que quiere decir es que omega J va a ser P1, que en este caso, como es I, vale 1, por la parcial de YJ con respecto a X1. Es decir, esto es parcial de YJ con respecto de U. Entonces, eso quiere decir que el push forward de I, creo que acá le puse E, ¿verdad? Sí, es I. Ok, entonces eso quiere decir que el push forward de este I, que es este vector tangente, este, es la parcial de YJ con respecto de U, que son las componentes omega J, por la parcial con respecto de YJ. Ahora, este J ya son las coordenadas en R3, como vimos aquí son las Y que pusimos. Entonces, ¿cómo se escribe esto? Déjenme ponerlo acá. Tenemos Y estrella de I, que sería la parcial de YJ con respecto de U por la parcial con respecto de YJ. Esto sería la parcial de Y1 con respecto de U por parcial con respecto de Y1 más parcial de Y2 con respecto de U, parcial con respecto a Y2, más parcial de Y3 con respecto de U por parcial con respecto a Y3. Pero esta, digamos, Y1 es la coordenada 1, que es X de V. Entonces esto es la parcial de X con respecto de U por la parcial con respecto a la coordenada X más la parcial de Y con respecto de U por la parcial con respecto de Y más la parcial Z con respecto de U por la parcial con respecto de Z. Estas X, Y y Z son las X1, las Y1, Y2, Y3 que pusimos aquí, que son estas X realmente son las X que están aquí, que son funciones de V. Y estamos derivando respecto de X, Y, Z, que son las coordenadas justamente. Entonces esto nos da, y estos son los vectores unitarios en R3, entonces esto nos da, digamos, la parcial con respecto de U, de X de V, Y de V, Z de V, que es la parcial con respecto de U del mapeo phi. Entonces, este vector tangente es lo que seguramente, no sé si esto lo vieron, pero nosotros creo que lo vio Karen y no sé, creo que no le entendieron o algo así. Entonces, ese es el vector tangente aquí, en este otro espacio. El phi estrella de I es este que creo que ustedes denotan cuando hicieron el cálculo del plano tangente como phi sub u chiquita. Pero entonces aquí ya tiene un sentido más geométrico de qué es lo que está pasando. Y análogamente ahora para el J, este ya no lo voy a hacer así con ese detalle, pero para el J lo mismo. Como este J es un vector tangente, entonces existe una curva que es beta de B o de U0, B,
que me lo manda a esta superficie, bueno, a este subconjunto, así, a esta curva, que sería phi de beta, bueno, phi de b, que le pueden llamar gamma de b, esta otra curva, y ahí este vector tangente verde me lo manda esto. Y este sería el mapeo diferencial del vector j. Entonces, de manera análoga, para u igual a u0, para esa curva, lo que tenemos es que phi estrella de j va a ser igual a la parcial de phi con respecto de b, donde phi tiene todas estas componentes, o sea, es un vector. O bueno, en este caso es lo mismo, vector 1 forma, porque estamos en R3. Entonces, y esto es lo que denotaba como la phi de b. Entonces, con esto lo que tenemos es que el jacobiano o la matriz jacobiana de phi estrella en esa base, o sea, noten que es porque estamos en la base canónica. Si estuviéramos en una base distinta no sería lo mismo. Entonces es phi estrella igual a este con este, ¿no? En notación abreviada sería phi u y phi b, digamos, transpuesto. O sea, la parcial de x con respecto de u, la parcial de y con respecto de u, la parcial de z con respecto de u, la parcial de x con respecto de b, la parcial de y con respecto de b y la parcial de z con respecto de b. Entonces la condición 3 de que el mapeo sea 1 a 1, por todo lo que aprendieron en álgebra lineal con las matrices, significa que estos vectores de la matriz jacobiana sean linealmente independientes. Entonces la condición 3, si le puse el nombre, ¿no? A ver cómo le puse. Sí, la condición 3 equivale a pedir que el jacobiano de phi, perdón, o sea que es la phi estrella, este, ay, ¿cómo escribo esto? Aquí vale pedir que ¿cómo se llaman? Columnas, las columnas de J phi, que es phi estrella, sean linealmente independientes, ¿no? Y eso equivale a pedir que el producto cruz sea distinto de cero. Es decir, que la parcial de phi, o bueno, como le ponen ustedes, no sé cómo poner esto, pero bueno, la parcial de phi con respecto de u, la parcial de phi con respecto de b, sea distinto de cero, ¿no? Eso lo demostraron en álgebra lineal cuando tenían una matriz así. Pedir que fueran linealmente independientes equivalía a pedir que el producto cruz de esos dos vectores fuera distinto de cero. Y esto es lo mismo que pedir que cada uno de los determinantes sea distinto de cero. O sea, este producto cruz pensado como en nuestra nueva base que sería E1, E2, E3, y aquí tendríamos parcial x con respecto de u, parcial y con respecto de u, parcial z con respecto de u.
aquí parcial x con respecto de b, parcial y con respecto de b y parcial z con respecto de b. Entonces, pedir que esto sea distinto de cero equivale a pedir que alguno de los subdeterminantes aquí sea distinto de cero. Es decir, que uno de los determinantes este xy con respecto de v, que sería cancelar este con este, no, perdón, de v este con este, sería parcial de x con respecto de u, parcial de x con respecto de v, parcial de y con respecto de u, parcial de y con respecto de b, sea distinto de cero, ¿no? O los otros que sería parcial y z con respecto de v y parcial de xz con respecto de v, sea distinto de cero. En el punto Q. Entonces, 3, bueno, aquí ya lo puse, ¿no? La condición 3 equivale a esto. Entonces podemos ver que la matriz jacobiana tenga vectores linealmente independientes y eso significa que el producto cruz sea distinto de cero o que alguno de los subdeterminantes que forman ese producto cruz sea distinto de cero. Entonces comprobando eso tenemos el punto 3. Digamos que lo más complicado en esto de verificar si algo es superficie no es comprobar que es un homeomorfismo. Es algo muy tedioso, pero vamos a ver algunos resultados que nos van a evitar hacer ese trabajo. Ahora, entonces de nuevo, esta condición 1, o sea, que sea diferenciable, es para poder hacer geometría diferencial, en otras palabras, en una superficie, o sea, que existe ese cálculo diferencial en una superficie. Y el hecho de pedir que sea uno a uno, evita que se autointersecte, ¿no? Y es lo que les decía, o sea, si por ejemplo piensan en un cono, sí, mejor que o sea, que no es suave, sería suave si no estuviera este pico, pero si relajáramos esa condición de que sea diferenciable, entonces en este punto, por ejemplo, de ese cono, no tendría un plano tangente bien determinado, sino un montón, ¿no? O sea, infinitos, de hecho, en ese punto. Y que sea uno a uno es para evitar autointersecciones, o sea, por ejemplo, que tengamos esta cosa, a ver si ahora sí me queda así, como algo así. Luego esto que corte así. Por ejemplo, esta superficie que se corte a sí misma. Ahí está más o menos, creo. Este, así, ¿no? Entonces se corta en esta línea. Entonces, en esta línea tampoco podemos hablar de un único plano tangente en esta superficie, pues tendría uno acá y uno por acá arriba, etcétera, igual que pasa con el cono. La continuidad de phi a de la inversa, como les decía, tiene un propósito más sutil en el que no vamos a entender por ahora, pero que cuando veamos la definición de variedad entenderemos un poco más. Pero esta condición va a ser esencial para determinar, como decía al principio, ciertos objetos que están definidos en la superficie. O sea, se van a definir objetos que van a estar en términos de la superficie, es decir, de la parametrización que demos, es decir, de esta phi de v. Pero entonces, el hecho de pedir que phi a la menos 1 sea continua
va a implicar que esos objetos no dependan de esa parametrización, que eso nos interesa muchísimo, ¿no? Que no dependa de qué coordenadas yo agarre, tenga un objeto diferente cada vez, sino que ese objeto que yo defina aquí sea independiente de las coordenadas que yo agarre, ya sean vectores tangentes, formas diferenciales, etcétera. Y entonces que no dependan de la parametrización, sino de la superficie por sí misma. Nada más, sin importar qué coordenadas. Al final de cuentas, una parametrización es unas coordenadas que yo doy para describir algo. Entonces, este, para eso se pide que sea un homeomorfismo, que la inversa sea continua. Y la condición 3, la que acabamos de ver aquí, como podemos ver, o sea, pedir, de hecho aquí se ve ya, ¿no? Pedir que esta cosa sea regular significa que el producto cruz de estos dos vectores sea distinto de cero, y eso lo que hace es que aquí, con estos dos vectores en verde alrededor de este punto, como el vector tangente, digo, el vector eh, el producto cruz de los dos vectores no es cero, eso quiere decir que existe el plano tangente, y el plano tangente es el formado por esos dos, ¿no? Aquí se va a ver un poco horrible porque le vamos a estimar cosas que ahorita lo pongo. Digamos, aquí en este punto, alrededor de este punto voy a tener ese plano tangente. ¿Y qué va a significar que tenga el plano tangente? Ah, pues que precisamente, o sea, yo tengo mi superficie aquí. Entonces, la condición 3 de regularidad lo que dice es, bueno, vas a tener dos vectores tangentes a curvas que pertenecen a la superficie, de manera que el producto cruz de esos dos que están en un plano va a ser distinto de cero, y entonces vas a poder generar en ese punto un plano tangente en una vecindad alrededor de ese punto. Lo que quiere decir que en ese punto tú puedes ver las cosas como si fuera un plano, y entonces puedes aplicar todo lo que sabes de álgebra lineal en este subconjunto que es como un plano, digamos. Esa es la idea, de que tenga planos tangentes en cada punto de la superficie. Cosa que no se pide, por ejemplo, para definir una superficie topológica o una variedad topológica, pero eso no lo vamos a revisar. Ahí, como es topología, no se le pide diferenciabilidad necesariamente. Pero la cuestión es que yo pueda utilizar lo que ya aprendimos en álgebra lineal y en este cálculo que estamos viendo antes de ver todo esto para aplicarlo en estas vecindades que parecen planos. Entonces, para eso es la condición número 3, que existe un plano tangente para todo punto P. Y ahora, si se fijan también, la definición me dice que para todo punto de ese conjunto existe una vecindad en RTS, una carta propia, tal que pueda, en cierto modo oculto, tal que pueda cubrir toda la variedad, es decir, la variedad, la superficie. Entonces, si yo tengo la superficie, para que sea una superficie, o sea, si es una superficie, eso quiere decir que en cada punto hay una vecindad en Rn, tal que intersectada con M, o sea, aquí, este parchecito, se parece a un plano. Pero justamente eso es en una vecindad de este punto. En un punto cercano puedo tener puedo tener otra vecindad, y puede pasar que se traslape como aquí. Entonces, eso va a querer decir que hay otro phi en otra vecindad que están cubriendo al mismo punto, digamos. O sea, donde todos estos puntos que están en medio son todos estos puntos que están aquí.
y estos puntos se pueden describir por medio de dos tipos de coordenadas diferentes. Ahora, esta definición no nos dice nada de qué pasa con los traslapes. Entonces, justamente eso va a tener que ser algo que tenemos que arreglar, entre comillas, cuando se generalice la definición para una variedad diferenciable. Entonces, pero eso es para Q' y aquí tenía Q. Y eso es para todos los puntos. Entonces, otra cosa que queda de lado es que, o sea, si aquí tengo otro Q2, Q3, o sea, todos estos los voy a poder meter así con parches, ¿no? Y nada hemos dicho de que si se traslapan o no se traslapan. Entonces, en cierto sentido, una superficie la tengo que poder cubrir con un montón de abiertos, donde cada uno de esos abiertos es un parche de este estilo. Ahora, en esta definición estamos suponiendo que esos abiertos no se cortan, pero, o más bien no se dice nada sobre ello, se permite y no se dice nada de qué tiene que pasar con esos traslapes. Entonces, eso, qué tipo de cubierta tiene que ser y cómo tienen que ser los traslapes, va a ser algo que vamos a tener que arreglar para generalizar esta definición a más dimensiones. O más bien para generalizarla y olvidarnos del espacio de fondo R3, ¿no? Entonces, nada más para que vayan notando cosas que vamos a utilizar cuando veamos en un par de clases lo de que es una variedad diferenciable. Muy bien, entonces vamos a acabar con un ejemplo que es el de la esfera clásica. Entonces, ejemplo, demostrar que la esfera S2 definida como el conjunto de puntos X, Y, Z en R3, tales que X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada es igual a 1, es una superficie regular. Entonces, ahorita vamos a ver cómo usar esa definición. Después vamos a encontrar formas más sencillas de ver si algo es una superficie o no. Y también, si ya sabemos que algo es una superficie y tenemos otra parametrización, el hecho de saber que ya es una superficie nos hace que tengamos que revisar menos condiciones que estas tres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ver que esta esfera es superficie? Pues sabemos que la gráfica en R3 de esta cosa pues es una esfera, ¿no? Eso lo sabemos por geometría analítica. La construimos y es esta bola ahí. Ahora lo que tenemos que hacer es parametrizar esta esfera. Es decir, tenemos que encontrar esta función phi. Es decir, tenemos que agarrar o tenemos que encontrar un subconjunto de R2 que con phi lo doble y lo estire y haga lo que le tenga que hacer de manera que respete todo lo que ya dijimos, de forma que nos forme esta esfera. ¿Ok? Entonces, una manera de hacer esto, bueno, una serían las coordenadas esféricas, por ejemplo. Pero la más, la primera que se viene a la mente son las coordenadas rectangulares, es decir, dado un punto, por ejemplo, en el plano XY en esta circunferencia, entonces bajo la función z igual a raíz de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada, por ejemplo, eso nos va a dar puntos del casquete superior de la esfera.
Entonces, esto nos va a dar los puntos x, y, z dado por esta restricción. Entonces, evidente, bueno, eso solamente nos va a dar la parte de arriba de la esfera. Va a quedar pendiente la parte de abajo sin la circunferencia, es decir, lo que vamos a hacer es, este, por lo que dije antes, tomamos la función φ1 que va a ir de un conjunto U en R2 a R3, tal que φ1 de XY, donde estamos usando las mismas coordenadas para el plano que para R3, va a ser XY, Z, que es raíz de 1 menos X cuadrada menos Y cuadrada, donde este X, Y pertenece a U. Y donde R2 lo estamos tomando como, estamos identificando el plano R3 con R2 tomando la tercera componente 0, que es la asociación natural, digamos, que hace uno, es decir, es el conjunto de puntos X, Y, Z en R3, tales que Z es igual a 0. Entonces, eso es el plano R2. Y el conjunto U es justamente el disco en el plano XY. Es decir, es el conjunto de puntos XY en R2, tales que X cuadrada más Y cuadrada es menor que 1, sin tomar la frontera. Entonces, realmente estamos tomando el círculo, la parte de adentro, digamos, ¿no? Cada punto adentro, eso me da un punto sobre la esfera, sobre el casquete norte de la esfera. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos que el conjunto U sea un abierto según la definición. Entonces, este U es un abierto de R2. Pues realmente aquí tenemos lo mismo, pero que estamos haciendo, estamos tomando aquí en XY una circunferencia de radio 1 sin la frontera, es nuestro conjunto U. Y esta cosa la estamos deformando de manera que nos da el casquete norte de la esfera sin el ecuador. Entonces, esto lo estamos haciendo porque con estas coordenadas no podemos utilizar una sola carta para cubrir toda la esfera. Entonces, a ver si se va entendiendo eso con lo que vaya diciendo. Entonces, esta cosa hay que demostrar que cumple 1, 2 y 3 de la definición. Entonces, número 1 hay que ver que esta phi es C infinito, pero evidentemente X y Y son funciones de infinito, evidentemente, no tienen derivadas parciales continuas de todos los órdenes. Y esta, como estamos tomándolo en el disco abierto, y ahí se ve por qué abierto, porque tiene que ser abierto, porque si no lo fuera, esta cosa se me anularía, ¿no? Y cuando haga las derivadas de esto, cuando evalúen el punto, más bien, no podría hacer las derivadas de esto porque cuando derive la raíz me va a dar 1 entre ese cociente y ese cociente se va a anular si permito que esto sea igual a 1. Pero como esto es menor que 1, entonces esta función, la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada, también es infinito sin ningún problema, nunca se va a hacer 0. Ahí. Entonces, como todas sus componentes son c infinito, eso quiere decir que phi1 es c infinito. Entonces, phi1 es un mapeo diferenciable. ¿Ya? Ahora, para 2, bueno, tenemos que ver que phi es 1 a 1, ¿no? Entonces, y eso es claro que sí. O sea, phi1
es 1 a 1. Es decir, si tomamos x, y0 igual a x', y', entonces tenemos que demostrar que phi1 de esto es igual a phi2 de eso. Entonces esto implica que este x0, y0 raíz de 1 menos x0 cuadrada menos y0 cuadrada es igual justamente a x', y', raíz de 1 menos x' menos y'. Y eso lo que quiere decir es que, o bueno, si quieren, una manera más natural de hacerlo es verificar que phi de x0, y0 es igual a x1, y1. Si x0, y0 es igual a x1, y1, entonces este era lo que había escrito, x0, y0, raíz de 1 menos x0. No, perdón, lo dije mal, sí, era como lo estaba haciendo. Pueden tomar phi 1 de x0, y0, y eso es igual a x0, y0, raíz de 1 menos x0 cuadrado menos y0 cuadrado. Pero ahora x0 es igual a x' y y0 es igual a y', entonces esto es x', y', raíz de 1 menos x' menos y', y eso justamente es phi1 en x', y'. Entonces, por lo tanto, la phi1 es 1 a 1. Ahora lo que hay que ver es que es un homeomorfismo. Es decir, que si voy del punto x, y, z acá, esa cosa es continua. Entonces, como es 1 a 1, es invertible. Y bueno, y es regular, ¿no? Que eso lo va a hacer también. Entonces, nosotros tenemos phi1 de xy igual a xy raíz de 1 menos x cuadrada menos z cuadrada, pero esto realmente es un punto, perdón, menos y cuadrada. Esto es un punto x, y, z en la esfera. Entonces, esto lo que quiere decir es que phi1 a la menos 1 de x, y, z es xy. Entonces, esta es la función inversa. Y evidentemente tanto x como y son continuas. Entonces, por lo tanto, phi1 a la menos 1 es continua. Y por lo tanto, phi1 es homeomorfismo. Entonces, en este caso no estuvo tan complicado. Ahora, ¿cómo comprueban que es la inversa? Pues tienen que ver que phi compuesta con phi1 a la menos 1 de x, y, z, pues me dé la identidad, ¿no? Pero esto es phi1 evaluada en phi1 a la menos 1 de x, y, z, que es xy, y esto precisamente es xy raíz de esto, pero esta es la z también. Y lo mismo con el inverso. Entonces phi1 de xy pues es phi1 a la menos 1 de xy con z, o con esa raíz, si le quieren poner z raíz, no importa. Y esta es pues xy simplemente, entonces la identidad. Y la tercera parte es ver, entonces para 3 hay que ver que el producto cruz es distinto de cero o que uno de estos es distinto de cero. Vamos a hacerlo con uno de estos que es el más obvio, que son estas dos entradas, ¿no? O sea, podemos hacer el determinante de xy y las coordenadas, acuérdense que las hemos tomado en R2 como las mismas xy. Entonces, con respecto de xy, esto es parcial de x con respecto de x, parcial de x con respecto de y, parcial de y con respecto de x, parcial de y con respecto de y. Entonces, parcial de x con respecto de x, pues es 1, parcial de x con respecto de y es 0, parcial de y con respecto de x, 0,
parcial de y con respecto de y es 1, entonces distinto de 0, por lo tanto phi estrella es 1 a 1 y por lo tanto phi es regular. Entonces lo que nos dice esto es que phi es parametrización de S2. Entonces con esa parametrización hemos cubierto todo este casquete. Entonces evidentemente, como se darán cuenta, para cubrir los demás, ahora podría cubrir el de abajo tomando la parte negativa de aquí. Entonces podemos, todavía no vemos que es superficie aquí, nada más que es una parametrización de C2. Luego tenemos que cubrir la esfera con todos esos parches para justificar que en cada punto de la esfera existe una parametrización que la cubre, como dice la definición. Entonces, phi 2 sería del mismo conjunto U que definí acá, o sea, del mismo de este, pero ahora voy a ir a los puntos de abajo con la parte negativa. Entonces, U contenido en R2, R3, donde U es el mismo, tal que phi 2 de XY va a ser XY menos la raíz de 1 menos X cuadrada menos Y cuadrada. Entonces se puede ver que análogamente phi 2 es parametrización de S2, de radio 1. Entonces con este otro casquete, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, con phi 1 cubríamos la parte de arriba sin el ecuador. Luego con phi 2, esto fue con phi 1. Con phi 2 cubrimos la parte de abajo sin el ecuador. Entonces hemos cubierto toda la esfera, pero nos falta cubrir todo este círculo que está aquí. Entonces este se ha cubierto con esa phi 2. Pero falta todo este porque el U es abierto. Entonces toda esta parte no está. Toda esa raya que sería el ecuador. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que phi 1 de U unión phi 2 de U cubre la esfera S2 menos el ecuador que sería el conjunto de X, Y, Z en R3 tales que X cuadrada más Y cuadrada es igual a 1 y Z es igual a 0. Entonces, esa circunferencia no la estamos cubriendo con estas dos parametrizaciones. Pero, como pueden ver aquí, ahora podemos utilizar el plano XY. Y entonces con el plano XY lo que vamos a dejar fuera es esta circunferencia de aquí, pero vamos a cubrir todo este pedazo de acá. Y entonces nos van a faltar estos dos puntos extremos que vamos a cubrir con otra circunferencia Z en el plano XY. O sea, lo que quiero decir es, usando los planos XZ, ZY, tenemos las parametrizaciones phi 3 de XZ igual a X, y ahora como es el otro plano, la que tengo que despejar es Y en el plano XZ, ¿no? Y sería la parte izquierda, la parte derecha, sería 1 menos X cuadrada menos Z cuadrada, coma Z, luego phi 4 de XZ sería X menos raíz de 1 menos X cuadrada menos Z cuadrada, Z, y luego en el plano ZY, que sería phi 5 de YZ, sería raíz de 1 menos Y cuadrada menos Z cuadrada, YZ y phi 6
de yz, que sería menos raíz de 1 menos y cuadrada menos z cuadrada, yz. Entonces, con esta, bueno, y obviamente cuando estamos en el xz, aquí, esta circunferencia es la que no va a estar cubierta y vamos a tener estos dos cascos que lo cubren. Es decir, lo que quiero decir es que estamos cubriendo la esfera con estos seis casquetes, con estos seis casquetes. Los primeros que construimos con Phi 1 serían estos, ¿no? Phi 1, luego Phi 2 me da este de acá. Luego Phi 3, que es el Z, el que hay que dejar así, sería ahora dejar fuera sería Phi 3. Bueno, aquí es más grande, ¿no? Porque es la esfera, pero se entiende. Luego que es Phi 4. Y luego con el otro, que es en el plano YZ, que es hay que quitar como la parte como del fondo menos la de abajo, ¿no? Es decir, con eso estamos cubriendo como que estos dos casquetes que nos faltan. Entonces, de esta manera, o sea, aquí con estos primeros dos falta todo el ecuador y con estos dos se llena todo el ecuador, pero faltan estos puntos. Pero ya con estos puntos quedan cubiertos y lo que no queda cubierto en esa quedan cubiertas por las otras. Entonces, I1 a Phi 6 cubren a S2. Entonces, y es lo que les decía, no dice nada sobre qué hacer con las uniones, la definición. Pues simplemente dice, es regular si para todo punto de la superficie, o sea, para todo punto de la esfera existe una vecindad y una carta propia de esta manera. Entonces, hemos demostrado ya que todos los puntos de la esfera han quedado cubiertos y cada uno de ellos tiene una parametrización. Entonces, lo que quiero decir es que, por ejemplo, estos puntos de acá, cuando se chocan con esta otra, pueden escribirse en las coordenadas de Phi 3 o en las coordenadas de Phi 1. Por ejemplo, o sea, donde están los traslapes se pueden escribir en esas coordenadas. Aquí no se puede ver bien, pero si ustedes juntan estos, con hay un traslape aquí como a la mitad. Entonces, en ese traslape, estos puntos y estos puntos se pueden escribir con esas dos coordenadas, etcétera. Pero lo importante ahorita es que la unión de todos esos cubren a S2. O sea, para cada punto de S2 hay una parametrización de estas que lo cubre, como una vecindad. Por lo tanto, ese es lo regular. O diferenciable también se le llama. Y ahora la pregunta que surge es, bueno, esto fue porque usé esta parametrización, pero ¿se podrá cubrir la esfera con una sola carta? Y en caso de que la respuesta sea no, como aquí tengo cuántas, 6 cartas para cubrir la esfera. ¿Cuál es el número mínimo para cubrir la esfera? ¿Cuál es el número mínimo de cartas para cubrir la esfera? Entonces, todas esas cuestiones son las que estudian los matemáticos para, este, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Entonces, aquí en su tarea ustedes van a usar la proyección estereográfica, que es esa idea de que, o sea, la esfera no se puede ver como un plano, digamos. Entonces siempre va a faltar algo para que sea totalmente equivalente al plano. Entonces, la proyección estereográfica se hace quitando el polo norte, por ejemplo, esa va a ser una carta,
lanzando rectas desde el polo norte. Entonces cada punto de la esfera va a estar identificado con un punto del plano. Entonces, no sé, un punto aquí en el Ecuador, pues va a quedar en el plano que pasa por el Ecuador, y un punto aquí abajo, pues donde corte la recta, este punto se identifica con este, y así con todos, pero el único que no puede es el polo norte, que luego le ponen como que si fuera el punto al infinito o algo así. Esta proyección estereográfica es la esfera de Riemann. Entonces, con esta proyección se necesitan solo dos cartas, porque con esta primera carta lo que queda fuera es el polo norte. Pero entonces si agarran otra carta que tenga el polo norte pero no tenga el polo sur, entonces esta carta ya cubre el punto que faltaba. Y este punto de aquí ya está cubierto por esta. Y tiran igual las rectas, de la misma manera, ¿no? Este, entonces, la esfera se puede cubrir mínimo con dos cartas. ¿Y cuántas coordenadas hay? Pues ya con esto son las coordenadas cartesianas, las coordenadas de la proyección estereográfica. Entonces, por ejemplo, todos los puntos del casquete superior se pueden escribir en coordenadas de estas, en coordenadas de estas de aquí, o en coordenadas de este, y en todos los que se traslapen, digamos, ¿no? Ahora ya para terminar esto, ¿qué otras? Esto lo van a hacer de tarea y se los redactaré bien para que lo puedan resolver. Ahora, otra parametrización es las coordenadas esféricas, ¿no? Las coordenadas esféricas. Entonces, esa es otra parametrización que podemos dar de la esfera. Entonces, como les digo, lo difícil es encontrar esa parametrización. Ya después de mostrar los puntos con los teoremas que vamos a tener, ya no es tan complicado, digamos, como encontrar la parametrización. O sea, parametrizar la banda de Möbius, por ejemplo, que eso sería un buen ejercicio para ustedes. Entonces, por ejemplo, la banda de Möbius, pues lo que hay que ver es como que es una recta que se mueve como en un círculo y esta recta se tuerce hasta cambiar como de dirección, algo así, ¿no? Entonces puedo dar como los parámetros de la longitud de la recta y el ángulo que va girando esa recta al ir girando, digamos, para voltearse. Entonces, encontrar una parametrización de esto, pues no es tan sencillo, igual de un toro, de cualquier, de la botella de Klein, etcétera. Entonces, eso es lo complicado. En coordenadas esféricas ya las conocemos bien, ¿no? Entonces, para una esfera, pues el radio es fijo y tomamos como coordenadas teta y el ángulo phi. Entonces, bueno, aquí se ve claramente que como esto es R, entonces esto de aquí es R coseno de teta, esto de aquí es R seno de teta, esta proyección es esta de aquí que es R seno teta, que es la hipotenusa de este triángulo. Entonces la coordenada de aquí es coseno de phi por esta hipotenusa, entonces X es R seno de teta coseno de phi, Y es R seno de teta seno de phi, y Z es R coseno de teta. Entonces a phi es, si son coordenadas geográficas, es la longitud. Y teta, así como la estamos definiendo con estas direcciones, es la colatitud. Entonces, en las coordenadas terrestres, la latitud es el complemento de la colatitud, es decir, es este ángulo. Entonces, la latitud es eh, pi medios menos teta. Bueno, hacia abajo. No sé. Lo que vamos a usar son las normales, ¿no? Entonces, la esfera unitaria pues tiene este
O sea, vamos a decir, a ver, lo que queremos es la esfera. Entonces sea B igual al conjunto teta phi, tal que teta va de cero a pi, y aquí se va a entender mejor por qué la esfera se define así. Y cero entre phi y 2pi. Y entonces la phi, la transformación va a estar, o el parche va a ser el parche que me manda este conjunto B a R3, definida como phi de teta phi igual a seno de teta coseno de phi, seno de teta seno de phi, coseno de teta, para la esfera de radio 1. Es decir, que estamos haciendo, estamos mandando, estamos en el eje teta phi y estamos tomando el abierto 0 pi a 0,2 pi, y este es el abierto P que estamos agarrando. Entonces, esta cosa la podemos deformar. Este sería B. Y entonces bajo phi, esta cosa la deformamos de manera que nos manda. Ay, déjenme hacerlo mejor así. La esfera, pero esta esfera no va a tener este todo este semicírculo. Déjenme quitarlo. Entonces, todo esto no lo va a tener. O sea, no todo el círculo completo, solamente esta parte que está como por enfrente. O sea, todo esto que pinté atrás sí, pero nada más es como para ver qué es el círculo. Entonces, esta parte de enfrente, que está en azul, esa no la va a tener, incluyendo el polo norte y el polo sur, porque teta va de 0 a pi, entonces, pero en cero no lo toca. Entonces va dibujando todo esto hasta aquí y tampoco toca con un agujero. Y mientras que la phi va de aquí, que no toca, que es de cero, da toda la vuelta y llega aquí mismo. Entonces, toda esta línea que se está generando aquí no está cubierta por esta carta. Pero, o sea, ustedes agarran esta cosa, le aplican esta transformación y doblan esta cosa de manera que les da la esfera sin esta raya, sin esta mitad de circunferencia. Entonces, evidentemente, las funciones seno, coseno son C infinito. Entonces, cada componente de phi es C infinito. Entonces, phi también es infinito. Y entonces uno ya está hecho. Ahora fíjense que para el 2 el homeomorfismo, tenemos que sacar quién es la inversa. Entonces, eso no lo voy a hacer porque, como les comentaba, hay un teorema que vamos a demostrar que nos va a decir que si ya sabemos que algo es una superficie, entonces verificar que otra transformación sea una carta va a ser más simple porque ya no se van a tener que checar las tres condiciones. De hecho, la del homeomorfismo ya no se va a tener que hacer. Nada más tendremos que ver que es infinito y que es uno a uno. Todavía no demuestro este teorema, pero digo, para no estar haciendo esto ya aquí tan pesado, nada más hay que checar que esta cosa sea regular. Entonces, para ver qué es regular, tenemos que calcular el producto cruz o los determinantes chiquitos, ¿no? Que sería
Parcial de x con respecto de teta, coseno, coseno. Parcial de x con respecto de phi, menos seno, menos seno. Parcial de y con respecto de teta, coseno, seno. Y parcial de y con respecto de phi, seno, coseno. Entonces esto es este por este, coseno cuadrado de phi, seno, coseno, más seno, coseno. Ay, aquí creo que me equivoqué. Era parcial de y con respecto de teta, seno phi. Y le cambié aquí, seno phi. Y coseno teta. Entonces es seno coseno, seno cuadrado de phi, y esto es seno coseno. Y luego el de yz con respecto de teta phi. Híjole, ya casi se acaba esto. Bueno, hay que hacer y con respecto de teta, coseno teta seno phi. Luego y con respecto de phi, seno teta coseno phi. Luego z con respecto de teta es menos seno de teta. Con respecto de phi 0, entonces este por este 0, y esto nos da seno cuadrado de teta coseno de phi. Y el de xz con respecto de teta phi, esto sería parcial de x con respecto a teta, eso ya lo tengo, es coseno de teta coseno phi, menos seno teta seno phi, y parcial z respecto de phi, y teta es menos seno teta, 0, este por este 0, este por este más menos, nos queda seno cuadrado de teta seno de phi. Entonces tenemos que ver que estos no sean 0, pero esto de aquí, teta va de 0 aquí. Entonces, esto es 0 solamente cuando, o sea, xy respecto de teta phi es igual a 0 si teta vale pi medios. Si teta vale pi medios, este es 0. Pero si eso pasa, estos de acá no valen 0. Entonces, parcial de yz y parcial de xz son 0 solo si coseno de phi o seno de phi son 0, es decir, solamente si como phi está de 0 a 2 pi, seno de phi es igual a 0 si phi vale pi, y coseno de phi vale 0 si phi vale pi medios y 3 pi medios. Pero entonces si teta vale pi medios y phi vale pi, entonces estos dos son 0, pero este no. Y si phi vale pi medios y teta vale 0, entonces este es 0 y este es 0, pero este no. Entonces nunca, o sea, solamente se van a anular. O sea, nunca se van a anular los tres. Entonces, una manera más fácil de verlo aquí es que sacaran
el producto cruz de phi u con, bueno, phi teta con phi phi y ver que esto es distinto de cero, que es equivalente a lo que hicimos aquí. Entonces nunca se van a hacer cero. Entonces, por lo tanto, por un teorema que veremos después, como ya sabemos que S2 es superficie, demostraremos que phi es parametrización si cumple 1 y 3, que es lo que hemos visto aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que les decía, ¿no? Esto que está aquí, o sea, tenemos que, dado un punto x, y, z de S2 menos C, donde C es el semicírculo que había dicho que es el conjunto de x, y, z en en la esfera tal que y es igual a cero y x es mayor o igual que cero. Entonces, acuérdense que este es y, x, z. Entonces, y igual a cero para x mayor que cero. O sea, la parte de atrás sí está cubierta, es lo que dice esto de aquí. Solamente cuando es positivo, que es todo este círculo azul que pinté aquí, o sea, toda esta parte no está incluida. Entonces, phi de b omite c, incluidos los polos norte 001 y el polo sur 00-1, ¿no? Que aquí está, justamente porque x es mayor o igual que cero. Entonces esta cosa y esta cosa de abajo no están incluidas. Ah, bueno, otra cosa que se me olvidó checar es que sí hay que checar que phi es 1 a 1, pero phi es 1 a 1 porque de aquí, o sea, z sería igual a coseno de teta. Entonces teta sería coseno a la menos 1 de z. O bueno, z sería coseno de teta, pero como teta está entre cero y pi, no hay ningún problema con la función, es 1 a 1, entonces es invertible. Y lo mismo pasa con el coseno de phi. Entonces son invertibles, existe la inversa, lo único que no hay que checar ya es que esa inversa es continua, eso ya no lo hay, eso ya no lo tenemos que hacer. Entonces, con esta proyección estereográfica se necesitan también dos cartas de este estilo para cubrir la esfera, es decir, tendríamos que encontrar o tendrán que encontrar otra carta que cubra aunque no cubra otro que ya está cubierta por este de aquí. Entonces, eso lo consiguen modificando esto. Entonces, que teta vaya de 0 a pi, quiere decir que va de aquí, que no agarra y da toda la vuelta completa hasta acá, que tampoco agarra el punto. Y phi de 0 a 2 pi, abierto es toda esta vuelta, pero sin tocar ni el 0 ni el mismo 2 pi que regresa. Entonces pueden mover este punto para acá, por ejemplo, y estos dos puntos los pueden mediar, por ejemplo, aquí, aquí, o es más, hasta aquí mismo, que vaya de la mitad de aquí hasta la mitad de acá. Entonces todos estos ya están cubiertos. Nada más quedaría por cubrir, digamos, como el puntito de aquí y eso lo cubrirían con una tercera y ya está. Entonces el número mínimo de cartas para cubrir la esfera son dos y eso lo va a dar la proyección estereográfica que van a hacer ustedes.
Entonces, mañana veremos algunos teoremas y que van a ser más simple la forma de verificar esto, pero eso de la proyección lo van a tener que hacer para checar la definición de superficie que vimos aquí. Esta. Y vamos a construir el cálculo diferencial más o menos con esto que hicimos acá, con estas ideas. Y vamos a construir o vamos a calcular el área de una superficie justamente utilizando estas ideas clave que hemos visto aquí. Entonces el viernes hubo su siguiente clase.